En base a esa interpretación, yo en el Congreso he planteado un proyecto de ley que tiene que ver con la democratización del acceso a la tierra. Y quiero explicarles ahora este proyecto desde tres visiones. Primero, una visión global, cómo está la tierra en el planeta. Segundo, una visión de país, para ver cómo está nuestro país en lo que es distribución de la tierra, y luego una visión local. Quiero ser lo más sintético que puedo, porque estoy en una universidad. Y en una universidad, un profesor no puede venir a llenarle de datos y datos y datos, los datos que se repiten en cualquier lugar de la ciudad. En una universidad, un profesor tiene que plantear ideas, tiene que plantear temas, y usted lleva a su casa para discutirlo. Yo no puedo repetir datos, que uno lo escucha a la vuelta de la esquina. Uno tiene que plantear ideas, y son los alumnos universitarios que tienen que recrear el pensamiento. Los alumnos tienen que ir a la casa, ir a las bibliotecas y sentarse en una banca y discutir para entenderse, discutir para complementar y recrear la mente. Pero no puedo darme lleno de datos porque la universidad es para pensar, y para discutir y para recrear la mente. Entonces, mi proyecto de ley tiene primero la visión global, una visión global en la cual la población crece, en la cual la tierra cada vez es menos, no hay más producción de tierra. El área de la tierra para todos los usos, o urbano o agrícola, cada vez se agota. Se agota por la misma destrucción, se agota, la tierra agrícola se agota porque la ciudad va creciendo, la tierra se agota porque la fertilidad disminuye, la tierra se agota por problemas naturales, y entonces estamos en un dilema. La población va creciendo y va exigiendo más alimentos. La población va creciendo y va exigiendo incluso mejor calidad de alimentos. Pero la producción de los alimentos está en la tierra, pero cada vez tenemos menos tierra. Entonces, ¿cómo producir más con menos recursos? Claro, pueden decir, oye, hay menos recursos de tierra, pero si hay tecnología y si hay eficiencia. Con eso se puede aumentar con la tecnología y la eficiencia. Pero contradictorio a la tecnología y la eficiencia, tenemos la conservación del medio ambiente. Dice, no hay que modificar nada lo que hay en la naturaleza. No hay que modificar nada la naturaleza como está. Por lo tanto, la tecnología, los biocombustibles, el tema de los transgénicos no pasa. Y muchos países no aceptan los transgénicos. No aceptan porque no quieren modificar nada de lo que sea natural, no quieren modificar nada de lo que son los animales y los vegetales. Entonces, la duda está, ¿cómo vamos a alimentar a más población con menos recursos? Somos ahora cerca de 7.000 millones de habitantes. En pocos años, en 20 o 30 años, seremos 9.000 millones de habitantes, pero en la tierra agrícola cada vez es menor. Entonces, ahí viene la discusión, y por esa razón se han reunido en la FAO, se han reunido más de 130 países del mundo. Se han reunido y han dado directrices universales que le permiten garantizar la alimentación de su población. Por eso seguramente acá a los expositores que me han seguido o lo que han leído habrán escuchado el término seguridad y soberanía alimentaria. Seguridad y soberanía. Seguridad porque todos los países tienen que garantizar la alimentación de su pueblo. Y soberanía porque tiene que haber una independencia. Los países no pueden estar expuestos solo para garantizar la alimentación de su población, pero defensa de importaciones. Porque un día pueden cerrar las exportaciones y los países no van a tener la seguridad y la soberanía alimentaria. Esa terminología, seguridad y soberanía, que lo digo así en términos sintéticos y prácticos, es tarea de los alumnos universitarios. Interpretarlo, discutirlo, investigar, discutir entre ustedes o consultar, esa es la tarea de la universidad. La tarea de la universidad es investigar, la tarea de la universidad es recrear la mente, ampliar las investigaciones, es competir entre alumnos como pensamiento. Por eso le digo que no puedo dar más datos referente a lo que es la soberanía y la seguridad, porque es una tarea, es una corriente que avanza en el mundo, pero que es responsabilidad de todas las universidades investigar. Entonces, esa visión global, en la cual
los países están inmersos en una corriente de garantizar la soberanía y la seguridad, tenemos que luego pasar a nuestro país. ¿Cuál es la situación de nuestro país? ¿Por qué? Porque como los países tienen que garantizar la alimentación de sus pueblos, hay la posibilidad, y hay en otros continentes, la posibilidad de que un país compra territorios en otro país para garantizar la alimentación de su pueblo. El país A compra 100.000 hectáreas en el país B para que siembren y con esos cultivos puedan garantizar la alimentación de su pueblo. Esa corriente existe. Existen las compras de tierras en otros países como país mismo y existen también las compras de tierras como grandes capitales o como grandes empresas. La empresa fabricante de puertas compra miles de hectáreas en los bosques de otros países para que crezca su industria y crezca sus fábricas. Las empresas que fabrican alimentos pueden comprar tierras en otros países para garantizar su comercio y garantizar su negocio. En nuestro país estamos prácticamente expuestos a esa corriente. Como no hay leyes que impidan, es posible que venga un país cualquiera y compre todo el valle del río La Leche o compre todo el valle del río Chancay, porque la ley lo permite. En otros países ya han puesto límites. En México los extranjeros pueden comprar tierras, pero la ley dice que compran las tierras, pero a la vez renuncian a todos sus derechos extranjeros, de tal manera que la visión que tienen es como que fueran tierras nacionales. En Brasil, en Argentina, acaban de dar una ley para que ningún extranjero pueda tener más de 3.000 hectáreas de tierra. ¿Por qué? Por el riesgo que existe de que los grandes capitales que se mueven tan fácilmente pueden venir y comprar toda una región, todo un valle, y finalmente dejar inseguros en el lugar de alimentación de la población. En nuestro país no existe ningún límite, no existe ninguna ley que pueda impedir que los extranjeros compren tierra. Claro, pero pueden decir, oye, el libre mercado permite todo. Claro, el libre mercado es todo, pero no podemos dejar que el libre mercado, con la fuerza del capital, venga con una planadora y se lleve a todas las tierras y se lleve a todo por el Perú. Tenemos que luchar por lo que menos tienen, tenemos que luchar por la gente abandonada, tenemos que luchar porque la gente tenga algo. No podemos permitir que el mercado, por un mercado, cual un dios o un rey, viene y se lleva todas las cosas. Eso ha tenido en su momento alguna aceptación, pero bien que pase el tiempo, nos damos cuenta que los gobiernos tienen que gobernar el mercado. No podemos dejar que libremente el mercado decida en el destino de los pueblos. No podemos dejar que libremente el mercado sea el que toma decisiones. Tenemos que hacer que los gobiernos y los políticos tienen que ser los que controlan el mercado. Entonces, partiendo de esa posibilidad de que los extranjeros puedan comprar tierras en Perú, yo he propuesto un proyecto de ley que dice democratización del acceso a la tierra. Esa democratización del acceso a la tierra que tiene que ver con los grandes proyectos de irrigación que el Perú invierte para hacer tierras cultivables, para hacer tierras fértiles. Tal vez ustedes lo que más conozcan sea el proyecto Olmos. Lo que más han escuchado el proyecto Olmos y lo habrán escuchado los últimos 10 años, pero este proyecto Olmos tiene más de 80 años de discusiones permanentes. Pero no solo en este proyecto, en muchos otros proyectos que vienen desde Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, que viene a La Libertad, Ancash, Arequipa, Moquegua, Puno, en todas esas grandes regiones, el Estado invierte miles y miles y millones de dólares para ampliar la frontera agrícola. Porque las tierras eran desérticas, se convierten en tierras fértiles y cultivables, pero se convierten en cultivables porque el Estado invierte dinero. Se invierte en cultivables porque el Estado invierte inmensa cantidad de dinero, no solo en llevar el agua. El Estado invierte dinero en hacerle carreteras, en hacerle aeropuertos, en llevar comunicaciones, en llevar energía eléctrica, en llevar ferrocarriles, en llevar puertos. El Estado no invierte solo porque lleve el agua de un sitio a otro. El Estado invierte dinero porque hace carreteras, hace electricidad, agua, desagüe, puertos,
ferrocarriles y toda esa cantidad de dinero con la teoría del libre mercado va a beneficiar a 2 o 3 personas. Toda esa inmensa cantidad de dinero que el Estado invierte en los proyectos especiales, al final, con la teoría del libre mercado y como no hay leyes que lo controlan, siempre benefician 3 a 4 personas. Por esa razón, yo he puesto en el Congreso un proyecto de ley que dice el acceso, la democratización del acceso a la propiedad de la tierra. Un proyecto de ley que dice que, como este concepto de la inclusión que tanto se menciona, que todos los pequeños y medianos, que todos los hombres emprendedores de negocios tengan acceso a la propiedad de la tierra. Pero para eso hay que poner un límite. Si no tiene un límite, simplemente vamos a decir dejando que el mercado se vaya consumiendo y que el capital se vaya poniendo de todas las tierras. El proyecto de ley que yo planteaba consiste en establecer un límite máximo de 5.000 hectáreas en la sierra, 5.000 en la costa y 10.000 en la selva. ¿En la selva por qué? Porque en la selva son extensiones mucho más grandes. Al final el proyecto de ley establece que una empresa máximo puede tener 20.000 hectáreas. 10.000 en la selva, 5.000 en la sierra, 5.000 en la costa. Ese proyecto, como todas cosas, cuando uno da el proyecto es una idea. Los proyectos para los jóvenes son ideas y lo importante es debatir sobre ese proyecto. Puede ser 5.000, puede ser 8.000, puede ser 3.000, puede ser 30.000, pero lo importante es debatir, lo importante es competir, lo importante es que los pensamientos de todos los hombres que conocen el tema puedan verse en un momento dado y definir una cantidad. A medida que no pase el tiempo, sobre ese límite de la propiedad de la tierra pueden hacerse miles de preguntas. Porque ¿cómo pones un límite de la propiedad en el departamento de Lambayeque, igual al departamento de Junín, igual al departamento de Arequipa o igual al departamento de Cusco? Las geografías son diferentes región por región. Las características de los suelos son diferentes región por región. Las propiedades actuales son diferentes. Mientras en el norte muchos propietarios pueden tener 100 o 200 hectáreas, en el sur la gente tiene un surco como propiedad. En el sur, en Arequipa, en Puno, en Moquegua, la gente tiene como propiedad una parcela. ¿Cómo podemos comparar entonces si en el norte hay miles de hectáreas con los propietarios del sur que tienen un surco como propiedad? Finalmente, lo que nos interesa es poner un límite. Entonces en el sur el límite no será 5.000 hectáreas, el límite será 1 hectárea máxima, porque las tierras son muy escasas. Pero en el norte, que tenemos más espacio, quizá el límite puede ser mayor que 5.000 hectáreas y en la selva va a ser mayor porque no hay extensión. Lo importante, señores, es que se plantee una idea. Que se plantee una idea en el Congreso y que un congresista, como en mi caso, consciente de su ubicación, plantee una idea que pueda permitir una sociedad mejor, que pueda permitir una sociedad más justa, que pueda permitir una sociedad más equitativa, una sociedad más tranquila, más democrática. Una persona tiene que buscar que su pueblo pueda vivir, una persona en el Congreso tiene que emitir leyes que su pueblo pueda permitir una vida mucho más democrática, más pacífica, más igualitaria, porque no es justo que hay una inmensa cantidad de pobres y un pequeño grupo inmensamente ricos. Tenemos que poner normas que permitan un país mucho más equitativo y más justo. Yo, estimados alumnos, estamos discutiendo el tema. El proyecto de ley es un proyecto que tiene que consultarse con muchas instituciones. Este conversatorio es parte de la consulta que uno hace, y así como esta universidad, este proyecto lo hemos discutido en la Universidad de Trujillo y en la Universidad del Pacífico, lo hemos discutido en Piura, lo hemos discutido en Arequipa, y vamos discutiendo el tema porque lo importante es dejar el tema como un punto de discusión, lo importante es el tema para un análisis, lo importante es dejar un tema para una polémica y para una discusión política que finalmente termine con una conclusión, que finalmente termine con una ley que permita que tengamos un país más equitativo y más justo. No se trata, señores, de aprobar la ley con 5.000, 10.000 o 20.000 hectáreas. Lo que se trata es abrir la discusión, lo que se trata es encontrar
encontrar las alternativas, lo que se trata es encontrar, provocar la discusión y lo que trata finalmente promover una ley y aprobar una ley en el futuro que tenga dos objetivos: que en el futuro pueda generar una sociedad más equitativa y que en el futuro pueda dar la garantía de esa seguridad y esa soberanía alimentaria que todo el país del mundo reclama. Yo solo, muchachos, quisiera pasarles un video que son 4 láminas. Una lámina es la propuesta de la ley, la otra lámina es todas las inversiones que el Estado ha hecho en los diferentes proyectos de irrigación, y una lámina final que es la que ustedes tal vez con esa lámina podrán sintetizar mi conversatorio de ahora. La gran inversión finalmente beneficia a muy pocos y al lado se generan multitudes de hombres pobres que no tienen agua, no tienen luz y no tienen servicios. Quisiera que vean el video, por favor.